Hola amigos de Jesús, ¿cómo están? Familia, un gusto saludarlos nuevamente y compartir este tiempo con ustedes. Y vamos a tener una palabra de oración después de que la pastora los salude, para pedir que Dios nos guíe en este programa. Bienvenidos a buscar en la palabra de Dios. Muy bien, oramos. Señor, queremos pedirte que tú nos guíes, que tú, Señor, nos muestres el camino a seguir y que nos uses para bendición con este mensaje que queremos dejar con esta reflexión, y que tu gracia, Señor, esté también con cada uno de los oyentes y que pueda edificarles a ellos el conocer mejor tu palabra. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Y como ustedes saben, estamos con Efesios y estamos con un tema en el que decimos Pablo usó muchos versículos para aclarar esto y para que podamos entender realmente cómo era la situación, ¿sí? ¿Por qué Pablo marca tanto esto? Necesitamos seguir hablando un poco de la diferencia entre judíos y gentiles. Y vamos a volver a leer el pasaje. Sí. ¿Sí? Seguimos con el mismo título, sería Malinterpretando la bendición 2. La otra fue el jueves pasado, y el fue pasaje, 1. El pasaje pastor. El pasaje está en Efesios 2, 11 y 12. Lo voy a leer. Los judíos los llaman a ustedes los no circuncidados, y ellos asimismo se llaman los circuncidados, pues se circuncidan en el cuerpo. Ustedes no son judíos y deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. Tampoco formaban parte del pacto ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Muy bien, y ya hablamos el estudio pasado, ¿no es cierto?, acerca de lo que ellos consideraban incircuncisos, es decir, por la circuncisión que ellos practicaban en la carne, como dice Pablo, y hablamos también en que no tenían la esperanza del Mesías como los judíos, en cuanto a las diferencias entre judíos y gentiles. Y hoy continuamos con el tema de la ciudadanía, dice Pablo. Muy bien. Ustedes estaban lejos de la ciudadanía de Israel, ¿sí? Alejados de la ciudadanía. El pueblo judío era santo, era diferente a todos los demás. ¿Por qué era diferente? Porque ellos tenían un Dios único, no tenían varios dioses, solo un Dios, y aparte eran gobernados no por una democracia, una aristocracia, no tenían reyes, ni tiranos, ni gobernadores, sino que era una teocracia. Sí, más adelante ellos tuvieron reyes, ¿sí? Pero un poco en contra de la voluntad de Dios. Fue porque el pueblo quiso tener un rey, no porque Dios así lo dispusiera. En realidad, para Israel, el rey, el regente, el que manejaba todo el pueblo era Dios mismo. Por eso decimos que era una teocracia, no era ni una democracia, ni una monarquía, ni una aristocracia que los gobernaba, sino exclusivamente Dios tenía la última palabra. Teo de Dios, ¿no es cierto? El pueblo del pacto, era el pueblo del pacto, es decir, que en cuanto a lo anterior, pastor, usted recuerda que a Gedeón le ofrecen gobernar, y Gedeón dijo no. Lo querían declarar rey. Sí, lo querían declarar rey ahí ¿no es cierto?, en Jueces capítulo 8, versículo 23, y él se niega a aceptar el cargo porque justamente dice esto, ¿no? Dice que ni yo voy a estar sobre ustedes, voy a señorear sobre ustedes, ni mis hijos van a señorear sobre ustedes, porque acá el que señorea, el que manda es Dios, ¿no? Es el Señor. Sí, y usted recuerda que
el ateniense Pericles, cómo se dirigía al pueblo antes de dirigirse al pueblo. ¿Qué decía? Sí, se dice que el mayor ateniense Pericles iba a la asamblea A la conferencia. Sí, a la conferencia, ¿no?, de Atenas, y decía: recuerda que eres un ateniense y que te vas a dirigir a atenienses. Es decir, era toda una ceremonia. Usted sabe que en ese entonces también era la época de oro de Grecia, de los filósofos, y como diciendo, era una casta especial, y yo soy uno de esos y me voy a dirigir hacia esa gente. Pero el judío podía decirlo diferente, ¿no? Sí, el judío podía decir: soy miembro de la sociedad de Dios, ciudadano de Dios, que me dirijo al pueblo de Dios. Muy bien. Pericles decía: yo soy Pericles y soy ateniense y me dirijo a los atenienses. Pero no, el judío decía: yo soy miembro de la sociedad de Dios. Y me dirijo al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Muy bien. Es decir, es el pueblo del pacto. Y yo creo que no hay un título más alto, no hay un honor mayor que ser el pueblo de Dios, ¿no? Y es el honor que tenemos nosotros hoy. Después vamos a hablar un poquito cómo Cristo logra incorporarnos a nosotros dentro de todo el sistema que ya tenían los judíos. Muy bien. Yo puse el pueblo del pacto. Pero ¿por qué era el pueblo del pacto? Dios le había dado reglamentos, reglas, leyes. Y entonces allí en Éxodo 24, 3 y 7 dice, el pueblo dice: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Claro, ustedes se acuerdan que Dios hizo más de un pacto con el pueblo de Israel, ¿no? Comenzando con Noé, ¿no?, que ya es el primer pacto que hace con Noé. Después lo hace con Abraham, y así sucesivamente hasta llegar a Jesús, que Jesús mismo dijo: este es el nuevo pacto, cuando habla de la sangre que hago con ustedes, ¿sí? Así que Dios es un Dios de pacto. Hay una canción de Marcos Witt que dice eso, ¿no? Sí, pero el gentil no tiene pactos. Claro, el gentil no tenía esos pactos con Dios, sino era el pueblo judío, y por eso ellos se sentían tan especiales en ese sentido, ¿no? Sí, es decir, pero el judío, lo que le pasó, yo puse acá, creyó que los pactos y el haber sido el pueblo elegido era favoritismo que Dios hacía. Claro. Y es un honor particular para ellos. Claro. Pero estaban completamente equivocados. No, porque volvemos a la promesa de Abraham, ¿no es cierto? Sí. Te bendeciré y serás bendición a todas las familias de la tierra. Sí, sí. El pacto con Dios siempre es eso. Dios nos va a bendecir en tanto nosotros seamos de bendición para otros, ¿sí? Que esa bendición pase por nosotros para alcanzar a otros más. Y no es para enorgullecernos, por supuesto, ni para menospreciar a los demás, ni para guardar el honor, porque el honor le pertenece a Dios. Así que tachamos el favoritismo y tachamos el honor particular. Y tenemos que decir que soy un pueblo del pacto, es el pueblo del pacto, pero para una responsabilidad particular. Bien. Y eso sigue vigente hoy, ¿no? Sí. Sigue hasta el día de hoy. Y Dios nos llama a cada uno, y podemos enorgullecernos porque nos llamó y compararnos, pero no hay tal. No nos habilita la Biblia a ningún honor ni a alguna que Dios haga. Ninguna categoría especial. Nada. Esa es la verdad. Y bueno, pastor, no tenemos, pero la responsabilidad particular, es decir, Dios te da dones, te da habilidades, te da oportunidades, y es una responsabilidad particular. Muy bien. Bien.
Seguimos adelante. Ya terminamos, pastor. No, nos queda hablar todavía de que hay, además de eso, ¿no es cierto? El pueblo tenía una esperanza especial, ya lo mencionamos más arriba en la parte, pero también es cierto que el sentirse con la promesa y con la esperanza hizo que, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel tuviera la certeza y siguiera adelante con la esperanza de un Mesías, de un Salvador que de alguna manera los restablecería a las épocas de gloria. Mire, yo quiero decirle esto, quiero contarle esto, si usted me permite. Israel estaba, hoy ya no tanto, en un punto estratégico geográficamente hablando. Porque por un lado estaba lo que era la Mesopotamia fértil, ¿sí?, donde estaban todos los países que habían progresado en la antigüedad. Allí estaba el imperio asirio, el imperio babilónico, los sirios, iban estableciéndose en esa parte de lo que estaba entre el río Éufrates y el Tigris, y según las estadísticas, lo que se llega según las investigaciones, era en algún lugar una zona muy fértil, muy productiva, y algunos creen hasta que por ahí estaría el jardín del Edén en esa zona. Mientras por otro lado, abajo de Israel, está Egipto, con el famoso río Nilo y las producciones que tienen, ¿no es cierto?, el Nilo. En estos dos lugares se desarrollaron las grandes potencias del mundo en ese entonces. Y entraban, por supuesto, en conflicto y en guerra. Forzosamente, el paso de las dos potencias estaba por Israel. Porque de este lado está todo el desierto arábico, no se podía cruzar por ahí. Por el otro lado estaba el mar. Así que el único paso viable para los ejércitos era Israel. Así que Israel sufrió, ¿sí?, la invasión de los grandes imperios durante todos los siglos, porque era paso obligado para llegar de Egipto a la Mesopotamia o de la Mesopotamia a Egipto. Y muchas veces Israel durante mucho tiempo estuvo abatido, estuvo, castigado, porque iban y tomaban posesión de sus tierras, de lo que tenían. Los ejércitos se instalaban ahí para evitar en ese lugar que era el más angostito, donde tenían que pasar para evitar el paso del otro ejército. ¿Qué quiero decir con esto? Que Israel nunca perdió la esperanza y nunca perdió la fe en Dios. ¿Sí? El hoy podía ser terrible, el ayer a lo mejor había sido peor, pero el futuro le pertenecía a Dios en victoria. Y esto es algo que los israelitas nunca perdieron. Esta es la esperanza que permaneció firme en ellos. Que a pesar de las circunstancias y de las dificultades, y esto lo vemos también, ¿no es cierto?, en todos los años en que Israel no funcionó como país. A partir del año 1948 se forma nuevamente el país de los israelitas. Y hoy son de alguna manera notables en el mundo ya, porque tienen la esperanza equivocada hoy, porque Jesús ya vino, pero tienen la esperanza puesta en Dios. Mi hermano, ojalá nosotros que somos los herederos de toda esa herencia espiritual, porque Pablo dice que nosotros estamos parados sobre los apóstoles, sobre los profetas y sobre la promesa de Abraham, que somos los hijos de Abraham. Toda esa herencia nos llegó gracias a Jesús, ¿sí? Ojalá pudiéramos tener la perseverancia, insistir en el asunto de que tenemos victoria total en Cristo Jesús. El día glorioso viene, los tiempos mejores vienen, están más adelante. Amén. Hermanos, confiemos en eso
y tengamos esto en claro. Somos de alguna manera bendecidos y, ojo, no malinterpretemos la bendición como dice nuestro título. Sepamos que esa bendición es para compartirla con aquellos que nos rodean. Amén. Que Dios realmente nos ayude para que esto sea posible en el Centro Familiar Amigos de Jesús, que todos podamos ser realmente los que llevemos adelante, amén, con todo entusiasmo el mensaje de Jesucristo. Compartamos, amén, la bendición que tenemos como iglesia. Amén, amén. Así que tu futuro es victoria y es resplandeciente, amén, porque vamos camino a Dios. Amén. Dios te bendiga. Muy bien, chaucito. Chau. Nos vemos, chau, en la próxima. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. Señor, en esta tarde te amamos, te adoramos, Señor, y rendimos nuestro corazón diciéndote que queremos estar cerca de ti. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo